Shalom. Vamos a continuar con los estudios del Tanaj, Torah. Vamos a estudiar Joshua, capítulo 23. Leemos. Y fue al cabo de muchos días, después que Adonai ya dio descanso a Israel de todos sus enemigos alrededor, y Joshua era anciano, avanzado en días. Llamó Joshua a todo Israel, a sus ancianos, y a sus jefes, y a sus jueces, y a sus alguaciles, y les dijo: Yo ya soy anciano, avanzado en días. Ustedes han visto todo lo que Adonai vuestro Elohim ha hecho a todos estos pueblos por causa vuestra. He aquí que Adonai vuestro Elohim es el que ha combatido por ustedes. Vean que les ha repartido los que quedan de estos pueblos por heredad a vuestras tribus desde el Jardín, y todos los pueblos que yo he aniquilado hasta el mar grande donde se pone el sol. Adonai vuestro Elohim, Él los empujará de delante de ustedes y los desterrará delante de ustedes, y ustedes heredarán la tierra de ellos, como había hablado Adonai vuestro Elohim a ustedes. Esfuércense, pues mucho en guardar y cumplir todo lo escrito en el libro de la ley de Moshe, sin desviarse de ello, ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de no mezclarse con estos pueblos que quedan entre ustedes, ni tampoco invoquen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, ni les sirvan, ni se prosternen ante ellos, sino que Adonai vuestro Elohim se unirán como han hecho hasta este día, porque Adonai desterró de delante de ustedes a pueblos grandes y fuertes, mientras que ustedes ninguno ha podido mantenerse en pie delante de ustedes hasta el día de hoy. Uno solo de ustedes persigue a 1000, porque Adonai vuestro Elohim, Él combate por ustedes, según les habló. Y guardarán mucho vuestras almas para que amen a Adonai vuestro Elohim, porque si se apartaran y se apegaran al resto de estos pueblos que quedan entre ustedes, y contrajeren matrimonio con ellos, y se mezclaran con ellos y ellos con ustedes, sepan ciertamente que Adonai vuestro Elohim no volverá más a desterrar a estos pueblos delante de ustedes, sino que ellos les serán de red y tropiezo, y como látigo en vuestros costados y espinas en sus ojos, hasta que desaparezcan de sobre buena tierra que les ha dado Adonai vuestro Elohim. Y aquí que este día yo sigo el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que ni una sola cosa ha faltado de todas las cosas buenas que Adonai vuestro Elohim ha hablado acerca de ustedes. Todas se han cumplido. No ha faltado de ellas ni siquiera una. Será entonces como han sobrevenido a ustedes todas las causas buenas que ha hablado Adonai vuestro Elohim respecto a ustedes, así también Adonai vuestro Elohim traerá sobre ustedes todas las cosas malas, hasta que los extermine de sobre esta buena tierra que les ha dado Adonai vuestro Elohim, cuando hubieran transgredido el pacto de Adonai vuestro Elohim que Él les ha ordenado, y hubiesen ido y servido a otros dioses, y se hubieran prosternado ante ellos. Entonces será la ira de Adonai contra ustedes, y desaparecerán en breve de sobre esta buena tierra que les ha dado. Bueno, vamos a repasar, revisar algunas cosas. Ya, esta es la tierra que ya les ha entregado Joshua ben Nun a las tribus de Israel. Ahora aquí está la parte que ha entregado Moshe. Pero Joshua va a hacer un resumen de todo su gobierno, porque él ya está anciano en días, dice el texto. O sea, va a dar cuenta de su responsabilidad y su misión como dirigente del pueblo de Israel. Va a dar los detalles de esto. Entonces, comienza diciendo que todo lo que Hakadosh Baruj Hu ha hablado con respecto del reparto de las tierras en este lugar, todo se ha llevado a cabo en paz, todo bien. Incluso se han repartido ciudades y porciones de ciudades que se encuentran en medio del pueblo de Israel, pero que todavía no han sido conquistadas. Se está pidiéndole, porque aun cuando él vaya a perecer ya, todavía tienen que completar esta misión del pueblo de Israel. Tiene que ir y conquistar estos pueblos. Tiene que ir y conquistar estos pueblos, estas ciudades. Tal como lo declaró la palabra de Hakadosh Baruj Hu.
Porque de no ser así, se puede correr un peligro. Si estos no obedecen la orden, hay una orden directa de Hashem para sacar a estos pueblos de la tierra. Hay una orden directa. Si ellos no obedecen esta orden, entonces estos pueblos van a hacer que Israel se olvide de Akadosh Baruj Hu. Este es el peligro ante el dejar la presencia de estos pueblos en esta tierra. Esa es la razón de por qué Akadosh Baruj Hu les pide que se vayan. Porque hay mucha maldad en estos pueblos, la cual va a hacer que incluso el propio pueblo de Israel pueda ser en un momento dado afectado por esta situación de maldad en estos pueblos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que les invita Joshua al pueblo de Israel. Saquen a todas estas ciudades para evitar que ustedes en un momento dado puedan fracasar en la misión que Akadosh Baruj Hu les ha dado, que es la de poseer toda esta tierra. Poseer toda esta tierra. Bueno, este es el informe que va a dar Joshua. Es muy concreto. Hay que ser obediente a la Torah. Hay que cumplir con esta misión que todavía a él se le ha encomendado. La ha repartido por sorteo, de acuerdo a lo que Akadosh Baruj Hu dijo, pero falta completar esta misión. Expulsar a todos estos pueblos, que en un momento dado pueden ser, de no expulsarlos, perjudicial para el pueblo de Israel. Bueno, esto es lo que nos habla el libro de Joshua, capítulo 23. Nos vemos para la próxima. Shalom.